Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de macros en Excel. Los bucles o ciclos son muy utilizados en Visual Basic. Tienen el propósito de repetir cierto código un número determinado de veces. En esta primera parte veremos el bucle for next, cómo funciona, su sintaxis y un par de ejemplos. Empecemos. Bueno, hay que empezar con un ejemplo simple sobre for next. Voy a crear una macro, escribiré sub y la llamaré bucle for next. Listo. Aquí voy a hacer el primer ejemplo sobre el bucle. Entonces escribiré for y pondré la variable que se usará como contador. Y igual 1. Pondré hasta 10. Bien. Abajo pondré el código que voy a ejecutar. Pondré msgbox entre paréntesis y la variable i. Cerraré el bucle con next y la variable. Bien, veamos qué hace. Ejecutamos y si se dan cuenta aparece un cuadro de texto con el número 1. Si damos a aceptar me va a aparecer el número 2 y así sucesivamente hasta el número 10. Lo que sucede es que este bucle se está repitiendo 10 veces. Empieza en 1 y termina en 10. Entonces msgbox i comienza como 1 y luego 2, luego 3 y termina en 10. Pero bueno, para entenderlo mejor hay que ver cómo es la sintaxis del bucle for next. Empezaremos escribiendo for, seguido de una variable que funcionará como un contador. Este será igual a un valor numérico que debe ser entero y es donde comenzará el contador. Luego escribiremos to para continuar con el valor numérico con el que finalizará el contador. Opcionalmente podemos agregar step junto a un valor de paso que es el que podría ir sumando al contador a lo largo del bucle. Abajo agregaremos el código que queremos que se ejecute dentro del bucle todas las veces. Finalizaremos cerrando el bucle con next seguido de la variable inicial que usamos como contador. Bien, ahora que sabemos la sintaxis, vayamos a la siguiente hoja y veamos otros ejemplos. Aquí vamos a agregar nuevos ejemplos. Voy a crear otra macro. Escribiré sub y pondré ejemplo 1. Bueno, la llamaré ejemplo 1. Listo, ahora hay que ver unos cuantos ejemplos. Vamos a escribir for y mi variable de contador va a ser i, que empiece en 1 hasta 10, así como el ejemplo anterior. Pero esta vez quiero que este bucle se repita en las celdas, entonces voy a poner cells y aquí pondré la fila. Bueno, quiero que me aparezca 1, 2, 3, 4 hasta el 10 en la celda A1 hasta la celda A10. O sea, quiero que todas estas celdas se rellenen. Entonces aquí debería poner 1, pero en vez de 1 voy a poner i, porque i es igual a 1 para comenzar. Después va a ser 2, después 3 hasta 10. Entonces voy a poner coma y quiero que sí sea en la columna 1. Voy a poner 1.value igual a i. Bueno, vamos a cerrar el bucle con next i. Bien, ponemos next y escribimos i. Bien, vamos a ejecutar para ver qué es lo que sucede y explicarlo mejor. Ejecutamos y como se dan cuenta me aparece 1, 2, 3 hasta el 10. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a borrarlo y vamos a ejecutarlo otra vez lentamente. Ponemos F8 para ejecutar paso por paso y bueno, veamos. Para comenzar, i es igual a 1 y este se va a contar hasta 10. Ponemos otra vez F8 y entra el código que se va a ejecutar. Para empezar, i actualmente es igual a 1, entonces cells 1, 1 es la celda A1 y esta es igual a 1 porque i es 1. Vamos a poner F8 y se escribe 1 en la celda A1. Vamos a apretar nuevamente F8 y otra vez vuelve al bucle. Entonces ahora i es igual a 2, lo que quiere decir que esta celda es la A2, porque esta es fila 2 y columna 1. Y va a ser igual a i, que es 2. Entonces si pongo F8, me tiene que aparecer 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora va a ser 3, 4, 5, hasta 10. Entonces con esto hemos visto un ejemplo muy sencillo. Veamos uno más. Vamos a ponerle aquí 1 como comentario y vayamos al siguiente. 2. Listo. Vamos a escribir for y voy a hacer lo mismo, pero esta vez quiero que empiece desde 2 hasta 10. Pero quiero que corra de 2 en 2. Entonces voy a agregar la parte opcional del código que es step.
Bien, por defecto el código corre de 1 en 1. Si empieza en 2 va a seguir 3, 4, 5 hasta el 10. Pero con esta parte opcional podemos hacer que el código vaya de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, incluso de -1, de -2, de -3 y que vaya descendiendo. Solo tenemos que agregar el número que va a sumar ahí. En este caso voy a poner 2. Bien, ahora voy a poner el código que quiero que se ejecute, que va a ser el mismo. Voy a escribir cells y... pero la columna va a ser la 2, o sea, la columna B. Pongo 2, listo. Punto value igual ahí. Pongo next y para cerrar el bucle y ejecutamos. Como se dan cuenta, aparece 2, 4, 6, 8 y 10. Y hay espacios vacíos. Lo que sucede es que i no llega a ser 3, porque comienza con 2 y va de 2 en 2. Entonces es 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces tampoco no debe tener nada de interés, debe estar vacío, porque no va a llegar a la celda B3. Está bien. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a poner 3 y voy a escribir for i igual a 10. Quiero que empiece en 10 y que termine en 1. Pero ¿cómo puedo hacer esto si esto solamente va avanzando? Recuerden que con la parte opcional del bucle puedo escribir step y poner -1 para que retroceda. Entonces voy a escribir aquí msgbox para verlo mejor y voy a poner i para ver qué es lo que pasa. Cierro el bucle con next y ya está, ejecutemos. Y si se dan cuenta, comienza con 10. Pongo aceptar, 9, 8 y así debe ir hasta el 1. Ya está, es un ejemplo muy sencillo para que vean cómo funciona step, bueno, esa parte opcional que tiene el bucle. Bien, ahora hay que poner 4 y hay que ver un ejemplo muy interesante. Voy a escribir for i igual a 1 hasta 10. Pero ahora, en el código que quiero que se ejecute, voy a agregar la condicional if. Voy a poner if y voy a escribir si i es igual a 8, entonces que se detenga la macro, bueno, que se detenga el bucle. Voy a poner exit for. Con este código estoy deteniendo el bucle. Si bien tenemos claro que el bucle de 1 debe llegar hasta 10, eso no va a pasar en este ejemplo, porque lo estamos deteniendo con exit for. Entonces, cuando i sea igual a 8, se va a detener el bucle. Bueno, veámoslo mejor en el ejemplo. Vamos a cerrar la condicional con endIf y voy a cerrar el bucle con next i. Pero voy a poner que se ejecute un código, ¿no? Porque, bueno, para ver mejor el ejemplo. Voy a hacer lo mismo. Cells y, pero esta vez en la columna C. Punto value igual i. Como se dan cuenta, este código está después de la condicional. Entonces quiere decir que esto se va a ejecutar hasta el número 7. Va a llegar a 1, 2, 3, 7. Y cuando llegue a 8 se va a detener aquí. Se va a detener. Y no me va a leer el código cuando sea 8. Entonces debe llegar hasta el número 7. Vamos a ejecutarlo. Perdón, me sale esto de acá, que es normal porque es este código 3, que mejor lo pongo como comentario para que no me aparezca esto. Ya está. Bien, volvamos al ejemplo 4. Miren, ha llegado hasta el número 7. Pero, ¿por qué ha pasado esto? Porque se ha detenido cuando ha sido igual a 8. Si i es igual a 8, entonces que se detenga el bucle. Listo, pero ¿qué pasa si yo pongo esto al comienzo? Esto, a ver, veámoslo mejor. Vamos a borrar. Entonces aquí sí debería llegar hasta el 8, ¿verdad? Porque el bucle debe empezar con 1, 2, 3, va a llegar a 8, se va a leer este código, pero este código lo va a detener. Pero primero se va a poner el 8, ¿verdad? Vamos, ejecutamos y llega hasta el 8. Bien, espero que se haya comprendido esa parte. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 5. Vamos a hacer uno muy similar. Voy a escribir for i igual a 1 hasta 100. Voy a poner if i es igual a, no sé, 50. Entonces, que me aparezca un mensaje que diga, vamos a ponerlo entre comillas, se ha llegado al número
Voy a poner un espacio, cierro con comillas porque esto es un texto. Voy a poner este i y voy a escribir i, valga la redundancia. Con esto estoy concatenando. Esto de acá es el texto, hay un espacio y la variable i, o sea, lo que sea esta variable, en este caso va a ser 50, ¿verdad? Porque cuando sea 50 se va a ejecutar esto de acá. Bien, vamos a cerrar la condicional en if, listo. Y vamos a cerrar el bucle next if. Veamos qué es lo que sucede. Vamos a ejecutar y veamos qué es lo que pasa. Me sale un error. Los comentarios solamente pueden aparecer después de en sub. Ok. Aquí se ha acabado, ¿no? No me he dado cuenta. Vamos a poner esto aquí abajo. Y listo. Ahora sí. Hay que ejecutar. Ejecutamos y me aparece se ha llegado al número 50. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Para que no aparezca esto, quiero ejecutar paso por paso con F8, pero me va a ejecutar otra vez todo esto, así que voy a ponerlo como comentario. Listo. Vamos a ejecutar con F8 paso por paso. Pongo F8 y me ejecuta la primera parte del bucle cuando i es igual a 100. Si i es igual a 50, que me aparezca lo de abajo, pero como i es igual a 1, no va a aparecer el código de abajo, se va a saltar. Bien. Ahora es 2 y no aparece, no entra, así hasta que i sea 50. Lo dejo apretado, veamos qué número es i ahorita, es 24. Sigamos, i es igual a 39, todavía no. 44, ya estamos cerca. Y si se dan cuenta, cuando i es igual a 50, entra y se lee el código. Y aquí me tiene que aparecer el mensaje, ¿verdad? Pongo F8 y me aparece el mensaje, aceptar. Pongo F8 nuevamente y sigue hasta que sea 100. Y se va a detener cuando sea 100, obviamente. Ya está. Bueno, espero que hayan entendido estos ejemplos simples. Ahora hay que ver un ejemplo un poco más complejo. Voy a crear otro módulo, insertar, módulo, y voy a crear una macro, sub, ejemplo 2. Bien, vayamos al ejemplo 2 y hay que explicarlo. Bueno, aquí tengo un cuadro, salario familiar por jefe de familia en dólares anualmente. Aquí tengo el nombre de personas, es una base de datos de 100 personas y cada uno tiene un salario familiar. Estos son los jefes de familia. Y cada jefe de familia tiene un salario familiar. Bueno, el Estado, en esta crisis que está sucediendo, lo del coronavirus y todo eso, está dando un bono. Para las personas que tienen un salario menor a $1.500 anualmente, les está dando un bono de $500. Para la gente que tiene un salario entre 1.500 y 2.500, les está dando el bono de $250. Y para la gente que tiene entre 2.500 y 3.500, un bono de $100. Para los otros, nada, simplemente cero. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que el bono aparezca aquí, en cada uno. Por ejemplo, Luffy. Luffy, Monkey D. Luffy. Luffy tiene 3.974. Esto no aparece en ningún rango, ¿no? Bueno, entonces él no recibiría ningún bono. Pero, por ejemplo, Lai no. Bakugo tiene 744. Este recibiría un bono de $500 por tener un salario menor a 1.500. Entonces aquí le va a aparecer 500. Bien, pero ¿cómo hago para que todo esto se haga hasta las 100 personas y se ejecute automáticamente? Vamos a hacer una macro. Voy aquí y escribo for. Bien, for. Y voy a empezar con i. Que esto empieza en 3. ¿Se dan cuenta? Empieza en 3 porque i va a ser mi fila y esta fila es la fila 3. Empieza en 3. ¿Hasta dónde? Hasta la fila 102. Bien. Entonces aquí voy a poner 102. Bien, correcto. Vamos a poner la condicional if. Voy a escribir if la celda cells y fila, columna 3, o sea, este de acá, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita es 333, es C3, la de acá. Si esto, punto value, es menor a 1500, menor igual hay que ponerle así,
menor o igual a 1500, entonces ¿qué? ¿Qué bono? Bueno, la celda de acá, ¿qué celda es esta? Es la D3, entonces voy a poner cells y, recuerda, y que es 3 ahorita, ¿verdad? 3, coma, columna 4, porque es la columna que quiero, columna 4, punto value sea igual a 500. Bueno, $500 debe ser, ¿no? Creo que debería editar la moneda. Pero bueno, vamos a cerrar la condicional en if. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a cerrar también con next y el bucle. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que todos los que tengan un salario menor a 1500, menor o igual a 1500, me va a aparecer aquí en bono un bono de 500, así como me pide la condición. Vamos a ejecutar y veamos qué es lo que sucede. Ejecutamos y me aparece 500. Y está correcto, mira, este es 670 y está en el rango para que obtenga el bono 1, que es de 500. Bien, y así todos los demás. Bueno, hay que poner las siguientes condiciones. Aquí, antes de cerrar la condicional, voy a poner else if. Y voy a poner la siguiente condición. Si else y 3.value está entre 1500, bueno, es mayor a 1500, ¿verdad? Mayor que 1500 y end cells y, 3 punto value es menor o igual a 2500, si mal no me equivoco. Sí, 2500. Entonces, que cells y, columna 4, o sea, la columna del bono, ¿verdad? Pero también puedo poner i3.offset entre paréntesis 0,1, que es lo mismo. Solo que aquí, por ejemplo, es la celda i3, que es la de acá, cuando es 3, ¿sí? Vale. Offset también me explica filas y columnas. Estas filas y estas columnas. En este caso, estoy diciendo que la fila se mantenga en 0, o sea, que no se mueva. Si es 3, que sigue siendo 3. En cambio, la columna, al decirle 1, estoy diciendo que se mueva 1 a la derecha. Esto quiere decir que esta celda va a ser la 3,4. En vez de 3, esta va a ser 4 porque se le está sumando. 3 más 1, 4. Y aquí 3 más 0 es 3. Bien, punto value igual a 250, que es el bono 2, ¿verdad? Aquí voy a poner otra vez else if y voy a poner totalmente lo mismo. Cells y 3, la siguiente condición, punto value, ahora debe ser mayor a 2500 y cells lo mismo y, 3 punto value debe ser menor o igual a 3500, si más no me equivoco. A ver, sí, 3500. Entonces se va a ejecutar lo mismo, cells y, 3 punto offset 0,1 punto value igual a 100, que es el bono 3. Bien, aquí voy a poner else. Caso contrario, si es que no recibe ninguno de los bonos, entonces que cells y, 3 punto offset 0,1 punto value sea igual a 0. Bien, con esto se cierra la condición y se cierra el bucle. Vamos a verlo uno por uno, ¿sí? Vamos a presionar F8 y otra vez F8, y cuando i es igual a 3, vamos a ver si se cumple la primera condición. El valor de la celda i3, o sea 3,3, es menor o igual a 1500, no, entonces debe saltarse. F8 y se salta a la siguiente condición. El valor de la celda es mayor a 1500 y menor o igual a 2500, no, entonces debe saltarse. A la siguiente condición. El valor de la celda 3,3 es mayor a 2500 y menor a 3500, entonces debe saltarse. Caso contrario, que me aparezca 0. Entonces aquí en bono debe aparecerme 0. Pongo F8 y me aparece 0. Veamos el siguiente, que también debe ser 0, si más no me equivoco. Sí, 0. El siguiente, 0. Hasta ahora no reciben su bono. Bien, este acá es 500, como ya lo habíamos visto. El siguiente 0, 0, 500, 0. Este acá es 250. Bien, veamos el siguiente. 0,
0. Bien, vamos a ejecutar todo. Vamos a ejecutarlo todo y ya está. Veamos cuántos tienen de 100. De 100 tienen unos cuantos, a ver, unos 10. De 250, unos 13. De 500, unos 15. Y los que no reciben un bono son 62 personas. Bien. Este es un ejemplo muy simple. Esta es la forma básica como pueden hacerlo, pero es la forma más básica. En realidad, si es que quieres que funcione, lo escribes así y ya está, pero no es la forma correcta de hacerlo en realidad. La forma correcta sería poniendo variables. Bien, por ejemplo, vamos a poner variables. Voy a escribir aquí dim y voy a definir la variable i. Esta variable i es igual, as integer. O sea, es un entero. Este de acá no va a ser decimal nunca. No creo que también llegue a ser tan alto, porque empieza desde 3 y termina en 102. Así que lo estoy definiendo como un entero. Bien, veamos otra cosa. Aquí, bacán, acaba en 102. Sabemos que la última fila es 102, la última fila con datos. Pero, ¿qué tal si yo agrego un 101? Y pongo, no sé, Goku. Aquí le pongo, no sé, 100. ¿Vale? Debería recibir un bono de 500. Vamos a ejecutar la macro y no aparece nada. Es más, si yo borro todo esto y ejecuto, me aparece todo menos este de acá. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí simplemente llega el i hasta 102, pero no llega hasta 103. ¿Cómo puedo hacer esto? Fácil, pongo 103, ¿verdad? Ejecuto y ya está. Pero no es la manera correcta, porque ¿qué pasa si es que yo agrego a uno más? No sé, 102 y pongo Vegeta. Vamos, pongo acá 3000. Vamos, ejecutamos y no llega aquí. Tendría que volverlo a cambiar acá, 104. Y así sucesivamente si es que va aumentando la lista y no tiene sentido hacer eso. Entonces podemos hacer algo muy interesante. Podemos crear una variable que se llame uf. Esto vamos a ponerlo como última fila, ¿sí? Vamos a poner igual y aquí voy a escribir un código que no es necesario que se lo aprendan. Es más, lo pueden googlear y lo pueden encontrar muy fácilmente. Pero bueno, es necesario saber cómo funciona, ¿verdad? Voy a escribir cells y aquí voy a poner entre paréntesis rows, que son las filas, punto count, o sea que cuente las filas, coma, ¿en qué columna? En la columna A. Vamos a poner A. Bien, voy a poner punto end. Aquí voy a escribir xl up, cierro paréntesis y pongo filas, bueno en inglés row. ¿Qué quiere decir esto de acá? Bien, lo que está haciendo es que va a contar las filas, pero primero se va a ir hasta el final, se va a ir hasta el fondo en la columna A, ¿sí? En la columna A y va a subir. Va a subir y me va a decir qué fila es. Va a subir y va a llegar a la última fila con datos, que en este caso es 104. Bien, vamos a poner aquí un MSG box y voy a poner UF. UF. Para que vean qué número es, ¿sí? Vamos a poner play, ejecutamos y me aparece 104. Genial. ¿Qué tal si es que aquí agrego un 103? Ejecutamos y me aparece 105 porque es la fila 105. ¿Qué tal si me salteo? Y acá pongo, no sé, pongo algo con datos, ¿vale? Ejecuto y me sale 112, la fila 112. Genial. Bueno, recuerden que siempre debe tener datos la columna A. Es más, ¿qué pasa si yo le quito esto? Me aparece hasta 102. Ejecuto y me aparece 102. Bien, pero hay que completarlo. 101, 102. Bueno, ahora ya se habrán dado cuenta. En vez de poner 104, voy a poner UF. ¿Qué quiere decir? Que el bucle va a empezar en 3 y va a terminar en UF, pero UF es la última celda con datos, en este caso 104, o sea, UF vale 104. Vamos a borrar esto de acá y ya está. Vamos a definir esta variable, dim UF as integer.
Con esto estamos arreglando un poco el código que no se ve nada agradable. Bien, aquí vamos a cortar un poco esto. Bien, aquí adentro del bucle voy a escribir algo. Vamos a poner cells. Y se dan cuenta, a ver, lo voy a borrar. Se dan cuenta que esto se para repitiendo cells y 3 value y 3 value. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien, voy a poner aquí salario igual a cells y coma 3 punto value. O sea, que el valor de esta celda sea salario. Entonces, aquí, ¿qué voy a escribir? En vez de esto, voy a poner salario. Genial, así se acorta y se ve mejor. Aquí también voy a poner salario. Aquí también salario. Bueno, aquí también voy a poner salario otra vez. Ya está, sí, ya está. Todas las que necesitaban ya tienen la variable salario. Vamos a definir esta variable. Dim salario. Salario es una variable currency, ¿verdad? Porque es moneda. Bueno, ya está. Vamos con la siguiente variable. La siguiente variable es el código que se ejecuta después de la condicional. En este caso, la columna 4 y la fila 3, 4, 5 hasta 104 me parece. O sea, cells i, 3, punto offset 0,1, lo de acá. Este de acá recuerden que es lo mismo que esto, ¿sí? Simplemente es otra forma de ponerlo. Y si se dan cuenta, se ejecuta lo mismo. Aquí, lo que voy a hacer, a ver, voy a copiar esto. Y en vez de esto voy a poner bono, por ejemplo, ¿sí? Bono. En todo voy a poner bono. O sea, una variable que se llame bono. Bono es igual a 500, bono es igual a 250, bono es igual a 100 y bono es igual a 0, ¿sí? Pero al final, no al comienzo, recuerden, al final, porque después de que se asignen los valores al bono, voy a poner en qué celda quiero que se ponga el bono. Y la celda en que quiero que se ponga el bono va a ser la siguiente. Voy a poner cells i, 3 punto offset 0,1 punto value igual a bono. O sea, si salario es menor o igual a 1500, que bono sea igual a 500. Luego, que este bono, que es igual a 500, porque esto vale 500, se ponga en esta celda. O sea, esta celda va a ser igual a 500, ¿sí? ¿Me dejo entender? Genial. Vamos a poner aquí dim bono as currency. Genial. Ahora creo que se ve mucho mejor que antes. Vamos a ordenarlo un poco. El código siempre debe estar bien ordenado. Si se dan cuenta, después de for pongo if y lo pongo a la derecha. Lo puedo poner al costado, sí, genial. Pero no se ve tan ordenado. Es más, los códigos que se ejecutan después de if lo pongo también a la derecha. Y bueno, con esto ya estaría. Vamos a ejecutarlo. Vamos a borrar también para que vean cómo funciona. A esto de acá le voy a poner el formato de dólares a todo. Voy a moneda, más formato de contabilidad. A ver, se demora un poco. Esperamos. Wow, se demoró demasiado. Y vamos a poner dólares aquí. Inglés de Estados Unidos. Aceptar. Le he puesto un formato para que me aparezca con este formato de dólares. Bien, entonces ejecutamos y me aparece. Esto es 0, ¿sí? La raíz de 0. Y ya está. Y llega hasta Vegeta, que es 100. Bien, pongamos un 103 y pongamos, no sé, Krillin. Krillin. Vamos a poner acá 2000. Y como tengo esto de acá, me debe ejecutar. Ejecuto y ya está. Vamos a poner uno más y vamos a ver el ejemplo más a detalle. Bueno, para finalizar ya. Aquí que voy a poner Bulma. Y Bulma le voy a poner 100.000. Vale, es un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner F8. Vamos a borrar todo esto. Voy a poner F8 y se ejecuta esto de acá, la variable. Cuando i es igual a 3, salario va a ser igual a que al valor de aquí, a 3964, porque la celda i3, en este caso es 33, es igual a 3964.
Entonces pongo F8 y no entra aquí, no entra aquí, no entra aquí, entra en el lado contrario. Su bono es igual a 0. Entonces, esta celda, o sea, la celda de acá, la celda de la columna 4, fila 3, ¿no? Sí, columna 4 porque es 3 más 1, columna 4, fila 3, va a ser igual al bono, y el bono va a ser igual a 0. Entonces pongo F8 y es 0, y así sucesivamente. Por ejemplo, veamos el caso de Bakugo, que es 744, este acá, cuando i es igual a 7, en este caso i es igual a 7, entra en la primera condicional. Vamos a poner F8 y es menor a 1500, sí, entonces bono es igual a 500. Pongo F8 y si se dan cuenta, se va a poner aquí como 500. F8 y ya está. Así lo puedo ejecutar todo y van a poder verlo de mejor manera. Bien, vamos a ejecutar todo de frente. Y ya está. Bueno, esto ha sido el bucle for next. Es un bucle muy utilizado en Visual Basic. Me parece que es el bucle más usado. Hay más bucles, por ejemplo, el do while, el do until, pero eso lo veremos más adelante. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.